En las selvas tropicales de Papúa Nueva Guinea, donde la vegetación es tan densa que el sol apenas logra penetrar hasta el suelo, y los sonidos de la naturaleza crean una sinfonía constante de vida salvaje, habita una criatura que muchos consideran el ave más peligrosa del mundo. Hoy te voy a contar la historia de un enfrentamiento absolutamente brutal que pocos han tenido el privilegio de presenciar. Un casuario, ese dinosaurio viviente con garras capaces de destripar a un ser humano, contra una cobra real, la serpiente venenosa más grande y mortífera que existe sobre la faz de la tierra. Lo que ocurrió en aquella mañana húmeda de la selva dejó a los investigadores completamente atónitos y cambió para siempre lo que sabíamos sobre el comportamiento defensivo de estas aves prehistóricas. Si te fascinan las historias de animales salvajes y quieres conocer los secretos más impactantes de la naturaleza, suscríbete al canal ahora mismo, dale like a este video y quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. Todo comenzó en la región de Sepik, en el norte de Papúa Nueva Guinea, durante la temporada de lluvias del año 2018. Esta zona es uno de los lugares más remotos y menos explorados del planeta, donde las comunidades indígenas todavía viven en armonía con una naturaleza que permanece prácticamente intacta desde tiempos inmemoriales. Un equipo de biólogos australianos de la Universidad de Queensland había establecido un campamento de investigación para estudiar el comportamiento territorial de los casuarios en su hábitat natural. Lo que terminaron documentando superó cualquier expectativa que pudieran haber imaginado antes de emprender aquella expedición. El protagonista de nuestra historia era un macho adulto de casuario meridional, al que los investigadores habían bautizado como Obsidiana. Este nombre hacía referencia al intenso color negro azabache de su plumaje, que brillaba como cristal volcánico bajo la escasa luz que se filtraba entre las copas de los árboles. Obsidiana era un ejemplar verdaderamente excepcional. Medía aproximadamente 1,80 m de altura, lo cual lo convertía en uno de los casuarios más grandes jamás documentados en esa región específica. Su peso rondaba los 70 kilogramos de puro músculo y hueso, diseñado para la supervivencia en uno de los ecosistemas más desafiantes del planeta. Pero lo que realmente distinguía a Obsidiana de otros casuarios era su casco. Esta estructura ósea que corona la cabeza de todos los casuarios, conocida técnicamente como casque, alcanzaba en este ejemplar una altura de casi 18 centímetros. Los científicos todavía debaten la función exacta de este casco, aunque las teorías más aceptadas sugieren que sirve para amplificar las vocalizaciones de baja frecuencia del ave, para abrirse paso entre la vegetación densa, o como indicador de dominancia social. En el caso de Obsidiana, aquel casco imponente enviaba un mensaje claro a cualquier criatura que lo observara. Este no era un animal con el que convenía meterse. El casuario es frecuentemente descrito como un dinosaurio viviente, y esta comparación no es en absoluto exagerada. Estas aves pertenecen a un linaje que se remonta a más de 60 millones de años, sobreviviendo prácticamente sin cambios desde la época en que los verdaderos dinosaurios caminaban sobre la Tierra. Su anatomía refleja esta herencia ancestral de manera impresionante. Las patas del casuario son extraordinariamente poderosas, capaces de propinar patadas con una fuerza superior a los 1500 newtons. Pero el verdadero peligro reside en sus garras, particularmente la garra interna de cada pata, que puede alcanzar los 12 centímetros de longitud y es tan afilada como un puñal. Esta garra no es simplemente un adorno evolutivo. Es un arma letal diseñada para desgarrar carne y defenderse de depredadores que hace millones de años incluían criaturas mucho más grandes y peligrosas que cualquier cosa que exista en la actualidad. Los casuarios han sido responsables de muertes humanas documentadas, siendo el único ave del mundo que ha matado personas en tiempos modernos mediante ataques directos. Los nativos de Papúa Nueva Guinea han respetado y temido a estas aves durante generaciones, incorporándolas en su mitología como espíritus de la selva que castigan a quienes perturban el equilibrio natural.
Obsidiana había establecido su territorio en una zona de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados de selva primaria que incluía varios arroyos, áreas de fructificación abundante y zonas de anidación protegidas. Los investigadores llevaban meses siguiendo sus movimientos mediante cámaras trampa y observaciones directas cuidadosamente planificadas para no alterar su comportamiento natural. Durante ese tiempo, habían documentado cómo el macho defendía agresivamente su territorio contra otros, casuarios, contra perros salvajes introducidos, e incluso contra humanos que se acercaban demasiado sin las precauciones adecuadas. Pero aquella mañana de marzo, el territorio de Obsidiana recibió una visitante que representaba un tipo de amenaza completamente diferente. Una cobra real de aproximadamente 4 metros de longitud había ingresado a la zona siguiendo el rastro de otras serpientes que constituían la base de su dieta. Esta cobra, a la que los investigadores posteriormente denominarían emperatriz por su tamaño majestuoso y su comportamiento dominante, era una hembra adulta en la plenitud de su vida. Su coloración presentaba bandas oliváceas y amarillas que se alternaban a lo largo de su cuerpo sinuoso, proporcionándole un camuflaje perfecto entre la hojarasca húmeda del suelo selvático. La presencia de cobras reales en Papúa Nueva Guinea es relativamente poco común, pero está bien documentada. Estas serpientes habitan principalmente en el sudeste asiático continental, pero su rango de distribución se extiende hasta las islas de Indonesia y ocasionalmente hasta las regiones occidentales de Nueva Guinea. Emperatriz pertenecía a una población que había colonizado la zona hace generaciones, adaptándose a las condiciones específicas de la selva papuana. Era una cazadora experimentada que había sobrevivido más de 20 años en uno de los ecosistemas más competitivos del mundo. La cobra real merece su nombre no solo por su tamaño impresionante, sino también por su comportamiento. A diferencia de otras serpientes que generalmente huyen ante la presencia de amenazas potenciales, la cobra real es conocida por su disposición a enfrentar oponentes que muchas otras criaturas evitarían a toda costa. Su veneno, aunque no es el más potente miligramo por miligramo, se produce en cantidades tan masivas que una sola mordida puede inyectar suficiente neurotoxina para matar a un elefante adulto en cuestión de horas. Para un ser humano, la muerte puede ocurrir en menos de 30 minutos sin tratamiento médico de emergencia. El encuentro entre Obsidiana y Emperatriz ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando la humedad de la selva todavía saturaba el aire, y la luz del sol apenas comenzaba a calentar el dosel arbóreo. El casuario estaba alimentándose de frutas caídas en un pequeño claro natural, cuando detectó movimiento inusual entre la vegetación circundante. Su visión, adaptada para funcionar eficientemente en las condiciones de luz variable de la selva, captó inmediatamente la forma ondulante de algo grande deslizándose entre los helechos. Obsidiana levantó la cabeza abruptamente, su cuerpo tensándose mientras procesaba la información sensorial. Los casuarios no son cazadores de serpientes por naturaleza, pero tampoco son presas de ellas. Sin embargo, cualquier animal de sangre caliente con la inteligencia suficiente para sobrevivir en la selva sabe que las cobras reales representan un peligro mortal. La respuesta lógica habría sido alejarse silenciosamente, evitando cualquier confrontación innecesaria. Pero Obsidiana no era un animal ordinario, y aquella serpiente estaba invadiendo su territorio en un momento particularmente sensible. Lo que los investigadores descubrieron posteriormente explicaba parcialmente el comportamiento inusualmente agresivo del casuario. A menos de 50 metros del claro donde se produjo el encuentro, Obsidiana había estado cuidando un nido con 3 huevos que estaban a punto de eclosionar. En los casuarios, a diferencia de la mayoría de las aves, es el macho quien asume la responsabilidad completa de la incubación y crianza de los polluelos. Este proceso dura aproximadamente 50 días, durante los cuales el macho apenas come y permanece en estado de alerta constante contra cualquier amenaza potencial. Emperatriz no tenía ningún interés en los huevos del casuario.
Su dieta consiste casi exclusivamente en otras serpientes, y había entrado en el territorio siguiendo el rastro químico de una pitón, que había pasado por la zona días antes. Pero el instinto paternal de Obsidiana no hacía distinciones sutiles entre tipos de amenazas. Cualquier depredador potencial cerca de su nido representaba un peligro que debía ser eliminado o expulsado sin contemplaciones. Lo que siguió a continuación fue un enfrentamiento que los investigadores describieron como uno de los más intensos que habían presenciado en décadas de trabajo de campo combinado. Obsidiana comenzó a emitir una serie de vocalizaciones graves y resonantes que vibraban a través de la selva como el rugido distante de un trueno. Estas llamadas de baja frecuencia, que pueden alcanzar distancias de varios kilómetros, servían como advertencia inicial y como forma de intimidación acústica. Emperatriz respondió de la manera característica de su especie. Levantó aproximadamente un tercio de su cuerpo del suelo, desplegando su capucha en una exhibición que habría aterrorizado a la mayoría de los animales. Su siseo, profundo y sostenido, llenó el aire húmedo con una amenaza que cualquier criatura de la selva habría reconocido instintivamente. La cobra no estaba buscando pelea, pero tampoco estaba dispuesta a retroceder ante lo que ella percibía como simple intimidación de un oponente desconocido. Si te está gustando esta historia increíble y quieres ver más contenido sobre enfrentamientos épicos entre animales salvajes, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote las historias más fascinantes del mundo natural. Durante varios minutos tensos, ambos animales se evaluaron mutuamente sin realizar movimientos agresivos directos. Obsidiana caminaba lentamente en semicírculos alrededor de la cobra, sus plumas erizándose para aumentar su apariencia intimidante. Sus patas se movían con la precisión calculada de un depredador nato, cada paso medido y deliberado. La epez, garra letal de su pata derecha, capturaba ocasionalmente rayos de luz filtrada, brillando como una daga de obsidiana, que hacía honor al nombre del ave. Emperatriz giraba constantemente para mantener su cabeza orientada hacia el casuario, su lengua bífida probando el aire sin cesar, para analizar las feromonas y señales químicas de aquel extraño oponente emplumado. La cobra había enfrentado a otros depredadores antes, incluyendo varanos de gran tamaño y mamíferos carnívoros, pero nunca había encontrado nada como aquella criatura de plumaje negro y casco prominente que la observaba con ojos que brillaban con inteligencia calculadora. El primer movimiento agresivo vino del casuario. Sin advertencia visible, Obsidiana cargó hacia adelante con una velocidad que sorprendió incluso a los investigadores que observaban desde una distancia segura. Los casuarios pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas, y aquel ataque inicial fue como ver una locomotora de plumas negras lanzándose a través del claro. Su pata derecha se elevó en un arco ascendente, la garra mortal apuntando directamente hacia el cuerpo de la serpiente. Pero Emperatriz no había sobrevivido 2 décadas en la selva por ser lenta o descuidada. Con la velocidad característica de las cobras reales, que pueden completar un ataque en menos de un cuarto de segundo, la serpiente se lanzó hacia un costado, mientras simultáneamente desplegaba su cuerpo en una posición defensiva. La garra del casuario pasó rozando las escamas del costado de la cobra, lo suficientemente cerca como para arrancar varias de ellas, pero sin causar daño significativo. El contraataque de Emperatriz fue casi instantáneo. La cobra lanzó una embestida directa hacia las patas del casuario, sus colmillos apuntando a la zona donde las escamas protectoras eran más delgadas, pero Obsidiana demostró por qué los casuarios han sobrevivido prácticamente sin cambios desde la era de los dinosaurios. Con un movimiento que parecía desafiar las leyes de la física para un animal de su tamaño, el ave saltó verticalmente mientras giraba su cuerpo en el aire. La mordida de la cobra encontró solo aire vacío donde momentos antes había estado la pata del casuario. Lo que siguió durante los próximos 15 minutos
Fue un intercambio de ataques y contraataques que los investigadores describieron posteriormente como una de las demostraciones más impresionantes de combate animal que habían presenciado. Obsidiana utilizaba su velocidad superior y su capacidad de salto para mantenerse fuera del alcance de los colmillos venenosos, mientras buscaba oportunidades para conectar patadas letales. Emperatriz, por su parte, empleaba su flexibilidad serpentina y sus reflejos extraordinarios para esquivar los ataques del ave, mientras intentaba encontrar un ángulo desde el cual pudiera asestar una mordida decisiva. Hubo un momento particularmente dramático aproximadamente a los 10 minutos del enfrentamiento. Obsidiana logró conectar una patada directa contra la parte media del cuerpo de la cobra, enviándola rodando varios metros a través de la hojarasca. El impacto fue tan fuerte que los investigadores pudieron escucharlo claramente desde su posición de observación. Emperatriz quedó momentáneamente aturdida, su cuerpo ondulando de manera descoordinada mientras intentaba recuperar la orientación. El casuario aprovechó la oportunidad para lanzar un segundo ataque, esta vez apuntando directamente a la cabeza de la serpiente. Su garra descendió en un arco mortal que habría decapitado a la cobra si hubiera conectado limpiamente. Pero Emperatriz, demostrando los reflejos que la habían mantenido viva durante tantos años, logró apartarse en el último instante. La garra del casuario se hundió en el suelo húmedo, arrancando un trozo de tierra y raíces donde momentos antes había estado la cabeza de la serpiente. Este breve momento de vulnerabilidad fue todo lo que Emperatriz necesitaba. Mientras Obsidiana recuperaba el equilibrio después de su ataque fallido, la cobra lanzó una embestida directa hacia el costado expuesto del ave. Los colmillos de la serpiente rozaron las plumas del casuario, tan cerca que los investigadores pudieron ver gotas de veneno brillando en el plumaje negro cuando revisaron las grabaciones en cámara lenta posteriormente. Pero las plumas densas del casuario y la velocidad con la que el ave se apartó impidieron que la mordida penetrara hasta la piel. El intercambio había dejado a ambos combatientes en un estado de máxima alerta. Obsidiana retrocedió varios pasos, sus plumas completamente erizadas y su respiración visiblemente agitada. Emperatriz permaneció en posición defensiva, su capucha desplegada al máximo y su cuerpo preparado para responder a cualquier nuevo ataque. Durante casi un minuto completo, ninguno de los dos animales se movió, evaluando el daño recibido y calculando el próximo movimiento. Fue entonces cuando Obsidiana cambió de táctica. En lugar de continuar con ataques frontales directos, el casuario comenzó a emitir una serie de sonidos de baja frecuencia mientras golpeaba el suelo rítmicamente con sus patas. Los investigadores reconocieron este comportamiento como una técnica de intimidación que habían observado en conflictos territoriales entre casuarios, pero nunca lo habían visto dirigido hacia otro tipo de animal. Las vibraciones generadas por los golpes se transmitían a través del suelo, creando una sensación perturbadora que claramente afectaba a la cobra. Emperatriz comenzó a mostrar signos de confusión. Su cabeza se movía de manera errática, como si tuviera dificultades para localizar la fuente exacta de aquellas vibraciones inquietantes. Las serpientes dependen en gran medida de la detección de vibraciones del suelo para orientarse y detectar presas, y las señales contradictorias que recibía de los golpes del casuario parecían estar sobrecargando su sistema sensorial. Obsidiana aprovechó esta ventaja de manera calculada. Sin dejar de golpear el suelo con una pata, utilizó la otra para lanzar un ataque sorpresa desde un ángulo inesperado. La cobra, desorientada por las vibraciones, no reaccionó con su velocidad habitual. La garra del casuario conectó directamente contra la parte posterior de la cabeza de Emperatriz, justo detrás de la capucha desplegada. El impacto fue devastador. La cobra cayó al suelo con movimientos descoordinados, claramente aturdida por el golpe que había impactado cerca de su médula espinal. Obsidiana no perdió tiempo en lanzar una serie de patadas adicionales, cada una dirigida a la cabeza y cuello de la serpiente. Los investigadores contabilizaron 7 impactos directos en un lapso de aproximadamente 20 segundos,
cada uno causando daño acumulativo al sistema nervioso de la cobra. Emperatriz intentó contraatacar en múltiples ocasiones durante esta fase del combate, pero sus movimientos eran cada vez más lentos y descoordinados. El daño neurológico causado por los golpes repetidos del casuario estaba afectando su capacidad de respuesta. Sus ataques, que al inicio del enfrentamiento habían sido precisos y veloces como relámpagos, ahora eran fácilmente predecibles y esquivados por el ave sin mayor dificultad. El momento decisivo llegó aproximadamente a los 22 minutos del inicio del enfrentamiento. Obsidiana logró atrapar el cuello de la cobra bajo una de sus patas, inmovilizándola momentáneamente contra el suelo. Con un movimiento que combinaba toda la fuerza de sus poderosas extremidades, el casuario pisó con su garra letal directamente sobre la parte posterior del cráneo de Emperatriz. El sonido del impacto fue audible desde la posición de los investigadores, un crujido seco que marcó el final de la batalla. La cobra real que había aterrorizado aquella zona de la selva durante más de 2 décadas yacía inmóvil en el suelo húmedo. Sus escamas, que momentos antes brillaban con los colores de la vida, comenzaron a perder su lustre a medida que la vida abandonaba aquel cuerpo sinuoso. Obsidiana permaneció junto a su oponente caído durante varios minutos, observando atentamente cualquier señal de movimiento. Solo cuando estuvo absolutamente seguro de que la amenaza había sido neutralizada, el casuario emitió una última vocalización grave y se alejó caminando hacia la zona donde se encontraba su nido. Los investigadores permanecieron en sus posiciones durante casi una hora adicional, procesando lo que acababan de presenciar. El enfrentamiento había durado aproximadamente 25 minutos en total. Una eternidad en términos de combate animal. Ambos participantes habían demostrado habilidades de combate extraordinarias, adaptaciones evolutivas perfeccionadas durante millones de años, y una determinación que solo la supervivencia puede inspirar. Análisis posterior del cuerpo de Emperatriz reveló información fascinante sobre el daño infligido durante el combate. El cráneo de la cobra presentaba múltiples fracturas en la región posterior, consistentes con los impactos de garra documentados en las grabaciones. Había evidencia de hemorragias internas significativas y daño extenso al sistema nervioso central. Los veterinarios que examinaron el espécimen estimaron que la cobra había perdido la conciencia varios segundos antes del golpe final, víctima del trauma acumulativo causado por los ataques repetidos del casuario. Obsidiana, por su parte, no salió completamente ileso del enfrentamiento. Las observaciones realizadas durante los días siguientes revelaron que el casuario presentaba varias laceraciones superficiales en las patas, probablemente causadas por las escamas ásperas de la cobra durante los forcejeos más cercanos. También había evidencia de pérdida de plumas en el costado izquierdo, donde la mordida, casi exitosa de Emperatriz, había rozado su cuerpo. Sin embargo, ninguna de estas heridas era lo suficientemente seria como para afectar significativamente la salud o el comportamiento del ave. Lo más importante era que el nido de Obsidiana permaneció intacto. Aproximadamente una semana después del enfrentamiento, los 3 huevos eclosionaron exitosamente, produciendo polluelos sanos que el macho continuó cuidando con la misma dedicación que había demostrado antes del incidente. Los investigadores siguieron monitoreando a esta familia de casuarios durante los siguientes 2 años, documentando el crecimiento de los polluelos hasta que alcanzaron la independencia y establecieron sus propios territorios. El video del enfrentamiento entre Obsidiana y Emperatriz generó un impacto significativo en la comunidad científica, cuando fue presentado en conferencias internacionales de biología del comportamiento. Muchos expertos quedaron asombrados por la sofisticación táctica demostrada por el casuario, particularmente su uso de vibraciones del suelo como técnica de desorientación. Este comportamiento no había sido documentado previamente en enfrentamientos entre casuarios y serpientes, sugiriendo que estos animales poseen una flexibilidad conductual mayor de lo que se había asumido tradicionalmente. El caso también reavivó debates sobre la clasificación del casuario como el ave más peligrosa del mundo.
Si bien esta designación generalmente se refiere al riesgo que representan para los seres humanos, el enfrentamiento con Emperatriz demostró que estas aves son igualmente formidables cuando se enfrentan a otros depredadores peligrosos. La combinación de velocidad, fuerza, garras letales y aparentemente una capacidad de adaptación táctica durante el combate, las convierte en adversarios que pocas criaturas querrían enfrentar. Los investigadores publicaron sus hallazgos en una revista científica de prestigio aproximadamente 14 meses después del incidente. El artículo analizaba en detalle la biomecánica de los ataques del casuario, las estrategias defensivas de la cobra real y las implicaciones evolutivas de este tipo de enfrentamientos interespecíficos. Se convirtió en uno de los artículos más descargados de ese año en el campo de la ecología conductual, atrayendo atención tanto de académicos como del público general interesado en la vida salvaje. Obsidiana continuó dominando su territorio durante al menos 4 años adicionales después del famoso enfrentamiento. Los investigadores lo observaron en múltiples ocasiones, defendiéndose exitosamente contra otros intrusos, incluyendo otros casuarios machos, perros salvajes, y en una ocasión memorable, un grupo de cazadores furtivos que huyeron despavoridos cuando el ave cargó contra ellos con clara intención hostil. Su reputación entre las comunidades locales creció hasta alcanzar proporciones casi míticas, con algunos aldeanos refiriéndose a él como un espíritu guardián de la selva. El legado de Emperatriz también perduró de maneras inesperadas. Los análisis genéticos realizados a su cuerpo revelaron que pertenecía a un linaje de cobras reales genéticamente distinto, adaptado específicamente a las condiciones de la selva de Papúa Nueva Guinea. Los investigadores estimaron que había producido crías durante al menos 15 temporadas reproductivas, lo que significa que docenas de sus descendientes probablemente todavía habitan la región. Es posible que algún día uno de esos descendientes se encuentre con otro casuario excepcional, y la historia de conflicto entre estas dos especies continúe escribiéndose. Este enfrentamiento nos enseña lecciones valiosas sobre la naturaleza del conflicto en el mundo animal. Primero, que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. El casuario, con su plumaje de aspecto suave y su andar aparentemente torpe, esconde bajo esa fachada uno de los guerreros más formidables del reino animal. Segundo, que incluso los depredadores más temidos tienen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por oponentes suficientemente determinados y hábiles. Tercero, que el instinto de protección parental puede impulsar comportamientos de riesgo extraordinario que normalmente serían evitados. La selva de Papúa Nueva Guinea continúa siendo uno de los últimos grandes bastiones de vida salvaje primitiva en nuestro planeta. Cada día, en sus profundidades impenetrables, se desarrollan dramas de supervivencia que pocas veces son presenciados por ojos humanos. El encuentro entre Obsidiana y Emperatriz fue una de esas raras ocasiones en que la tecnología moderna permitió capturar un momento de naturaleza pura en toda su violenta magnificencia. La próxima vez que veas imágenes de un casuario en un documental o en un zoológico, recuerda que debajo de ese plumaje oscuro late el corazón de un guerrero forjado por 60 millones de años de evolución. Y la próxima vez que pienses en las cobras reales como las depredadoras supremas del mundo de las serpientes, recuerda que en la naturaleza no existen victorias garantizadas. Cada encuentro es una nueva prueba, una nueva oportunidad para que lo improbable se convierta en realidad. El casuario y la cobra real representan dos estrategias evolutivas radicalmente diferentes para alcanzar el mismo objetivo: la supervivencia. Uno depende de la fuerza bruta, la velocidad y armas físicas devastadoras. La otra confía en el veneno, la velocidad de ataque y la intimidación psicológica. Cuando estas dos estrategias chocan, el resultado es un espectáculo de violencia natural que nos recuerda las fuerzas primordiales que han moldeado la vida en nuestro planeta durante miles de millones de años. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo historias increíbles sobre enfrentamientos épicos en el mundo animal,
Suscríbete al canal ahora mismo. No te olvides de darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Cada semana traemos nuevos relatos de supervivencia, misterios de la naturaleza y datos fascinantes sobre las criaturas más extraordinarias que habitan nuestro planeta. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más remotos del mundo natural para traerte estas historias asombrosas. Nos vemos en el próximo video.